acuerdan? ¿Dónde está? Aquí está. Es el mismo problema, ¿no? La función objetivo, sujeto A. Entiendo que es el mismo. Es el mismo problema, pero esto lo vamos a resolver por el método de las dos fases. Entonces, por favor, vamos a atender bien en qué consiste el método de las dos fases. Las ecuaciones de restricción son 3, 1, 2, 3. El método de las dos fases, primero el simplex, ¿no? Este es simplex también, ¿no? Entonces, en el simplex siempre debemos estandarizar. Entonces, esta ecuación sería 3x1 más x2. Y como aquí hay una igualdad, entonces directamente tenemos que poner aquí más R1 igual a 3. Ya es como una regla. ¿Qué pasa acá? Acá sería 4x1 más 3x2. Y aquí sería menos S2. Y como esto es negativo, entonces acá automáticamente vamos a introducir una variable artificial 6 como regla. En la ecuación 3 no hay nada que hacer, se mantiene lo mismo, más 2x2 más S3 igual a 4. Entonces, como regla, una forma de estandarizar para diferentes condiciones de desigualdad o igualdad sería esta, ¿no? Introducir variables de holgura, perdón, variables artificiales donde corresponda. Entonces, ahí tenemos el proceso de estandarizado. De aquí nosotros, igual que el anterior, podemos despejar R1 y va a ser 3 menos 3x1 menos x2. R2 también podemos despejar como 6 menos 4x1 menos 3x2 y más S2. ¿Sí? Y aquí no necesitamos hacer nada, ¿no? Bien. El concepto de las dos fases consiste, pues, en que R1 debe ser 0 y R2 debe ser 0, ¿no? Para que esta ecuación no se modifique. Entonces, acá el concepto es que no, me falta aquí escribir lo siguiente, ¿no? Aquí tenemos que decir X1, X2, S2, S3, R1 y R2 deben cumplir con la ley de la no negatividad. Entonces aquí tenemos 6 variables. Entonces les decía que R1 tiene que desaparecer y R2 tienen que desaparecer. Para eso el concepto de las dos fases es, en la primera fase, en la fase 1, o primera fase, no lo llamamos primera fase. En la primera fase, tenemos que decir que R1 más R2 deben ser igual
a 0. ¿Por qué? Porque R1 estamos diciendo que tiene que ser 0 y R2 también 0. Y 0 más 0 es 0. Si aquí no puede haber este negativo, no puede ser este menos 3 y este más 3, también sería 0. Pero acá no cumple, ¿no? Porque todas las variables siempre tienen que ser mayor o igual a 0. Entonces no puede haber esta situación. Siempre todas las variables tienen que ser positivas o en 0. Entonces, esta suma también tiene que ser 0. Y esto yo le voy a llamar como decir R igual a R1 más R2. Pero, como en este caso, R1 y R2 no son 0 de principio, entonces en la primera fase lo que hay que hacer es, como función objetivo, hay que minimizar R hasta llegar R1 y R2 tiendan a 0, ¿no? Hacia 0. O sea, la forma es, para que esto sea 0, yo tengo que minimizar, ¿no? Porque de principio R1 y R2 no son 0. Ahí están viendo ustedes, no son 0, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer es, en la primera fase, resolver esta función objetivo. Esta función objetivo es, por decir, es falsa, ¿no es cierto? Porque ese no es mi objetivo. Mi objetivo es minimizar esto. Pero en la primera fase hay que minimizar esta ecuación. Si nosotros logramos obtener que evidentemente R1 más R2 en esta programación lineal es 0, entonces habremos cumplido con el objetivo de la fase 1 o de la primera fase. Ya, repito, si nosotros conseguimos obtener que esto es 0, R1 más R2 en estas ecuaciones, entonces habremos cumplido el objetivo en la primera fase. Luego la segunda fase ya sería analizar esta otra función objetivo. Entonces verán ustedes que en el método de las dos fases hay dos funciones objetivo. Uno, primero, eliminar las R1 y R2 con esta ecuación, ¿no? Y después hacer la segunda fase. No sé si me han comprendido, pero ese es el concepto. Quiere decir entonces que nosotros tendríamos que minimizar R igual a. R1 tomaría este valor, entonces sería 3 menos 3x1 menos x2, ¿sí? Más R2, que sería 6 menos 4x1 menos 3x2 y más S2. Este sería R2. R2 y este sería R1. Eso sería. Entonces, si hacemos operaciones algebraicas, vamos a obtener aquí 9 menos 7x1 menos 4x2 y más S2. ¿Sí? Esa sería entonces la ecuación objetivo. Y las variables o las ecuaciones de restricción se mantienen nomás tal como está, ¿ya? Entonces,
con esto nosotros podemos escribir, bueno, tal vez aquí podemos decir también que R más 7x1 más 4x2 menos S2 igual a 9. Lo que he hecho es llevar las variables al otro miembro, ¿no? Y el término independiente lo he dejado en el segundo miembro, ¿no? Aquí sería más 9. Entonces, básicamente, esta sería la ecuación en la tabla simplex. Entonces, bien, aquí vamos a aprovechar de hacer la tabla en el simplex. Tabla inicial, básica y factible en la primera fase. Pues aquí vamos a escribir borrando esto. Aquí van a estar las variables básicas. Aquí va a estar R1. R2 y S3. Este procedimiento ya lo hemos hecho, ¿no? Si hacemos X1 igual a 0, X2 igual a 0, S2 igual a 0, perdón, esto no es. Esto es 3, S3. Si X1, X2 y S2 es 0, entonces aquí vamos a tener que R1 es igual a 3, R2 es igual a 6 y S3 es igual a 4. Esto se mantiene igual que el otro, ¿no? Aquí hay 3 variables básicas que tienen que ser igual al número de ecuaciones de restricción y hay 3 variables no básicas. Total 6. Entonces, de estas 6 variables, han visto ustedes que 3, de principio 3 son básicas y 3 son no básicas. Eso ya conocemos. Entonces, con esto yo puedo escribir aquí. Aquí vamos a tener X1, X2, S2, S3. Tal vez habría que ampliar esto más. R1 y R2. Y aquí va a estar la columna de la solución. Ay, falta aquí. Vamos a corregir esto un poquito. Aquí me falta otra línea. Que sería Z. Entonces aquí sería R1, R2 y S3. 3 ecuaciones. Bien, aquí sería la tabla inicial básica y factible. La podemos, primero empezamos por aquí. En X1 tenemos 7. Aquí tenemos aquí es 4, perdón. Ya lo hemos cambiado de signo, ¿no? Porque esto esta era menos 7, lo llevo allá con cambio de signo, 4. En S2, menos 1, S3 es 0, 0 y 0. Y aquí sería 9.
Entonces, en la primera fase, jóvenes, la función objetivo sería así. Las ecuaciones de restricción serían, como sabemos, ¿no? Acá sería 3, 1, aquí sería menos 1, 0, 1, 0, 3. Revisamos. 3, 1. Oh, ¿qué estoy haciendo? ¿De dónde salió esto? Aquí sería 0, 3, R1, 1, o sea, así sería. Perdón, en la ecuación 2 tenemos acá 4 para x1, 3 para x2, menos 1 para S2, S3 es 0, R1 es 0, R2 es 1, y aquí sería 6. Por favor, si cometo algún error, me van a ayudar. En la ecuación 3 tenemos... Uy, aquí también está mal. Aquí también está mal, creo. Me estoy equivocando bastante, van a disculpar. Aquí sería 2x2. Entonces aquí tendríamos 1, 2, 0, 1, 0, 0, y aquí sería 4. Ok. A ver, por favor, copien y vayan revisando. Si me he equivocado en algo, por favor, me hacen notar. Esta sería la tabla inicial básica y factible en la primera fase. En la primera fase. Verán ustedes que yo esta función objetivo no la he tomado en cuenta, sino la he tomado en cuenta esta otra. Y aquí también estoy cometiendo un error. Este no es Z, esto es R. Y es una minimización. Entonces siempre me estoy equivocando, ¿no? A ver si alguien me hace notar algún otro error. Siempre tienen que observar ustedes que debe haber una matriz de identidad. Y la matriz de identidad está acá, ¿no? En desorden, pero siempre es una matriz de identidad, ¿no? S3 podría estar acá, pero eso no importa. Siempre está la matriz de identidad, está ahí, está puesta. Bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Hay que resolver esta, por Gauss-Jordan, esta tabla, ¿no? Hacer iteraciones, ¿no? La primera iteración. Para la primera iteración nosotros necesitamos determinar cuál es la variable entrante y cuál es la variable saliente. Entonces, ya sabemos que en un caso de minimización, la variable entrante es el coeficiente más positivo, sería este, entre 2. Este es negativo, estos son 0, solamente en comparar entre los dos. Entonces, aquí podemos observar que nuestra columna pivote sería esta de acá. Y para determinar cuál es la variable que va a salir, tenemos que dividir esto entre 3, esto entre 4 y esto entre 1. Entonces verán ustedes que este es el menor valor, ¿no? Comparando con los otros. Por lo tanto, la fila pivote sería esta de acá. ¿Sí?
Y el elemento pivote, en este caso, sería este de acá. Entonces, yo voy a escribir aquí solamente la fila pivote, por favor, y ustedes van a continuar. En la fila pivote, aquí yo tengo que decir, esto tiene que ser 1. Bueno, vamos a hacer una rayita, ¿no? Así. Yo solamente voy a poner la fila pivote, que sería, hay que dividir todos los coeficientes entre el elemento pivote. Aquí sería entonces 1, un poquito más grueso, 1. Aquí sería para x2, sería 1/3. Aquí sería 0, 0. Aquí sería 1/3. Aquí sería 0. Y aquí sería 1. Ahora vamos a continuar entonces con esto. Esa sería la nueva fila pivote. Y en base a esa nueva fila pivote, hay que llenar todos estos espacios, ¿no? Aquí decimos que esto es X1, esto es X2, esto es S2, S3, R1 y R2. Bien, entonces, por favor, ustedes lo van a hacer esto y quiero que lo llenen, ¿no? para un valor de R, ¿no? Entonces, aquí ustedes están viendo que aquí va a ser X1, aquí va a ser R2 y S3. Entonces, por favor, les voy a dar unos 5 minutos para que utilizando alguna máquina calcular para no equivocarse o manualmente, me den los valores de la primera iteración. Vamos, todos trabajen. Si tienen una máquina de calcular, también dígamelo. O si tienen ya un programa, no hay problema, igual. ¿Quién ya lo tiene? Bien. Diego está por ahí, Diego Moruno, el auxiliar. A ver, mientras están calculando, quisiera preguntarles si ustedes ya saben utilizar algún programa computacional como el Tora, por ejemplo. Sí, Ya. el Tora. Entonces, en el Tora, Meta, por favor, introduzca esto y elige el método de las dos fases. Y tú me vas a dictar en la primera, esta es la primera iteración. Y ahí dice primera iteración. Y tú me dictas estos valores, por favor, así en ese orden, por filas.
Vamos. Listo, Inge. Un momento. Uy, Inge, acá le acabo de comentar y ahorita mi Tora no sé qué está pasando, no está abriendo, Inge. No sé si le puede pedir a otro compañero mientras lo Ya. voy solucionando, por favor. Hay otro compañero. ¿Qué ha pasado? No, ustedes tienen que dominar, tenemos que practicar esto. Si no tienen el Tora, también hay otros programas, hay muchos programas. Aló, Inge, muy buenos días. Diego, Sí, Inge, le hablo yo. ¿cómo estás, Diego? ¿Qué dices? Todo bien, Inge. Escúchame, tú ya les has enseñado a utilizar algún programa de computación como el Tora, por ejemplo, en sus máquinas. Sí, Inge. Ya la mayoría de los estudiantes, hasta donde sé, tienen instalado ya el programa en sus computadoras, Inge. Bien, entonces yo les he pedido que este problemita por el método de las dos fases, me dicten la primera iteración, ¿no? Ah, ya, Inge, Inge. yo ya pude sacar manualmente. ¿Ya alguien ha logrado? Sí, Inge, manualmente, pero no del Torres. Ya, me dictas. Fuerte, hijita, fuerte, no se te escucha bien. Ya. Para R sería 0, 5 tercios, Un ratito, un ratito. Luego, menos 1, 0, menos 7 tercios, 0 acá, y 2. 2. Ya, ahora vamos a la segunda fila aquí, de R2. 0, 5 tercios, menos 1, 0, menos 4 tercios, 1, 2. La última fila, 0, 5 tercios, 0, 1, menos 1 tercio, menos 1 tercio, 0, 3. 3. Muy bien. Entonces, los que no tienen, por favor, copien. Aquí podemos distinguir, lógicamente, básicamente, lo que es una tabla simplex, ¿no? Cuando X1, R2 y S3 son variables básicas, esto tiene que ser así, en R2 tiene que ser así, y en S3 así, ¿no? Puros ceros, excepto donde corresponde el 1. Los demás, que son variables en este momento no básicas, como por ejemplo S2, puede tomar otros valores, como R1 también otros valores, ¿de acuerdo? Y X2 también. Entonces, acá tuviéramos, vamos a hacerlo más grande. Así. Aquí tenemos que decir que básicamente, esto es 2, no es 0, ¿no? Pero también tenemos que seguir iterando, ¿no? Porque todavía aquí encuentro yo un coeficiente positivo. Entonces, acá podemos ver que podemos ir a una segunda iteración, ¿no? Tomando en cuenta que aquí todavía hay una variable entrante.
¿sí? Que sería esta, porque es el más positivo, y tendríamos que encontrar la variable saliente dividiendo entre su respectivo coeficiente de la columna pivote, esto entre 5 tercios y esto entre 5 tercios. Entonces aquí podemos encontrar 3, aquí será 6 quintos, y aquí será 3 por 9, aquí sería 9 quintos. Entonces hay que elegir el menor valor o la menor relación. Aquí claramente vemos que este sería la fila pivote, por ser el menor valor, y ahí tenemos el elemento pivote, así. Entonces aquí tendríamos que X2 va a venir acá. R1 ya salió, R2 también está saliendo, ¿no? Entonces, seguramente acá podemos hacer las operaciones de Gauss-Jordan y vamos a encontrar cuál sería la tabla en la segunda iteración. Voy a irme a otra página porque eso está ya llena, ¿sí? Entonces vamos a ir a otra página. Y aquí voy a poner segunda iteración. Estamos todavía en la fase 1, en la segunda iteración. Entonces acá podemos dibujar la tabla simplex. Y aquí vamos a decir X1, X2, S2, S3, R1, R2 y la solución. Estas son las variables básicas. Aquí está el mínimo R. Y vamos a ver, haciendo operaciones, resultaría esto así. Aquí sería 0, 0. Aquí sería 0, 0, menos 1, menos 1, y esto sería 0. En X1 tenemos 1, 0, en S2 es 1/5, en S3 es 0, aquí sería 3/5, aquí menos 1/5, 3/5. Ustedes pueden constatar con su tora, X2, aquí sería 0, 1, menos 3/5. En S3 es 0, menos 4/5, 3/5, y aquí es 6/5. Finalmente, en S3, esto es 0, 0, 1, 1, aquí sería 1, menos 1, y aquí 1. Entonces, hemos encontrado esta tabla en la segunda iteración, haciendo todo el proceso de Gauss-Jordan. ¿Alguien ha confirmado? A ver, señorita, ¿usted ha confirmado con su programa? ¿Está bien así? ¿O hay algún error? La señorita que me ha dictado.
Sí, sí, Inge, está correcto. ¿Perdón? Está bien. Muy bien. Entonces, ustedes saben que esto es Gauss-Jordan, ¿no? Así no hay dónde perderse, ¿no? Ese es el problema. Y aquí tenemos, pues, que en realidad, en primer lugar, hemos cumplido nuestro objetivo, ¿no? Si decimos R1 más R2 es igual a 0, aquí está 0. La solución es 0. Además, también podemos decirles que aquí ya no hay ninguna variable más positiva. Esto es 0, 0, 0, 0, menos 1, menos. O sea, querría decir que esta es la tabla óptima en la primera fase. Porque hemos cumplido nuestro objetivo de minimizar tanto que hemos llegado a 0. Ustedes han visto que ha ido bajando, ¿no? Para que se vea aquí. Primero era 9, después era 2 y ahora es 0. Entonces, aquí puede haber varias iteraciones, pero siempre podemos llegar a cumplir. Si cumplimos con este objetivo, quiere decir que hemos cumplido con esto. Entonces, R1 y R2 son 0, desaparecen, ¿no es cierto? Básicamente desaparecen R1, R2 y tal vez yo ya no los tomaría en cuenta. Entonces, miren, a diferencia del otro método, aquí no hay las famosas M, nada más, ¿no? No hay M. Bien, a ver, ¿cómo podemos analizar ahora esto? Aquí nos correspondería ahora ver la segunda fase. Una vez que hemos terminado con la primera fase, tenemos que ver la segunda. Pero en la primera fase estamos viendo algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, que aquí podemos ver que X1 más 0x2, ¿sí? Más un quinto de S2, de dónde saliendo acá, ¿no? Estamos acá. Más 0S3, así 0S3, ¿no? Y básicamente yo ya tendría que olvidarme de las R porque ya no me sirven. Básicamente esto había que eliminarlo ya. Esto ya para mí ya no significa nada. Si he cumplido con mi objetivo de eliminarlos, son variables nulas, no tienen ningún sentido. Solamente yo tendría que analizar hasta acá y decir que esto es igual a 3/5. O sea, para ir a la segunda fase, yo tengo que ver en qué ha quedado. En la primera fase es como ir una primera parte, una primera etapa. Para continuar en la segunda etapa, yo necesito ver en qué ha quedado esto. No se puede descartar. Solamente aquí lo que estamos desechando son R1 y R2, nada más, ¿no? Entonces acá dice que X1 sería así. X2 también podemos escribir así. Aquí 0x1 más x2 menos 3/5 de S2 más 0 de S3 igual a 6/5. Acá ya no necesito yo colocar esto porque esto es básicamente las X. No hay acá, ¿no? Aquí sería 0x y más 0x2, ¿no? Esto no me significa, y S2 igual, no significa nada, ¿no? Básicamente, aquí yo ya no necesito esa tercera ecuación. ¿Por qué he hecho esto? Porque ustedes verán aquí que en la primera fase ya tengo yo avanzado un camino para X1. Entonces, X1 tendría que ser igual
a 3 quintos. Bueno, esto es 0, ¿no? Y esto es 0, desaparece. X1 sería igual a 3 quintos y esto iría al otro miembro como menos 1 quinto de S2. Ahí tuviéramos el X1. El X2 también podemos ver que esto desaparece y esto desaparece. El X2 podemos ver que sería igual a 6 quintos más 3 quintos de S2. S3 no hay. Estos son los valores que yo puedo recuperar en la fase 1 para X1 y X2. ¿Por qué? Porque en la segunda fase, ustedes saben que la función objetivo es minimizar Z igual a 4X1 más X2. Sí, la función objetivo, ¿verdad? 4X1 más X2. Entonces, pero nosotros tenemos que, en la fase 1, en la fase 2 es la continuación de esto. Tenemos que continuar, ¿no? Porque ya hemos recorrido un camino y hemos ido una etapa. Entonces, lógicamente aquí, la función objetivo tendría que convertirse en mínimo Z igual a... Yo ya no puedo poner los valores de X1 y X2 porque ya hemos recorrido un camino. Entonces, esto tendría que ser, en vez de X1, tendría que ser 4 por X1, que sería 3 quintos menos 1 quinto de S2, más X2, que sería esto, sería 6 quintos más 3 quintos de S2. Entonces, fíjense, la función objetivo ya sería así. ¿Por qué? Porque yo voy a continuar. La segunda fase es una continuación de esto. O sea, como ya hemos recorrido un camino haciendo iteraciones, entonces básicamente la función objetivo se convertiría en esto. Pues acá vamos a ver si hacemos algunas operaciones algebraicas. A ver. 4 por 3, 12 más 6, aquí sería 18 quintos. Menos 4 quintos más 3 quintos. Creo que esto es más 1 quinto de S2. Ahora bien, 4 por 1, 4 quintos más 3 quintos sería más 1 quinto, ¿no? Esperemos que esté bien así. Bien, entonces, en la segunda fase, pues la tabla ya no sería una tabla inicial, sino sería la continuación. Ya va a ser más chiquitita, porque ya no hay las eres. Entonces aquí estarían las variables básicas, aquí estaría Z, y este sería el mínimo Z. Y aquí estuviera X1, X2, S2 y S3. Ya no hay las eres. Aquí estaría la solución. Miren acá, ya no tenemos las eres. La función objetivo sería... Es menos 1 quinto S2. Menos 1 quinto. Sí. Gracias.
Está bien. Acá. Gracias, y me van a ir controlando siempre. Entonces, acá tuviéramos la función objetivo, sería esta, ¿no? Y en la continuación. Entonces, acá en x1, 0, porque ya no hay x1, no hay x2. En ese 2 sería un quinto, porque esto va al otro miembro, ¿no es cierto? Aquí sería 0 y aquí sería 18 quintos. Entonces, fíjense ustedes acá, tal vez me faltaba llevar a decir z más un quinto de S2 tiene que ser igual a 18 quintos, ¿no? Eso es lo que más o menos se ve acá. Cambiar, llevar al otro miembro. Y, lógicamente, aquí tuviéramos X1, X2 y S3. Es la continuación. Entonces, aquí copiamos lo mismo. Aquí sería 1, 0, un quinto, 0, y aquí sería 3 quintos. Aquí tendría que ser 0, 1, menos 3 quintos, 0, 6 quintos. Y en la última fila tenemos 0, 0, 1, 1 y 1. Pero fíjense ustedes, la segunda fase consiste en una continuación de la primera fase, de la primera etapa, ¿ya? Y básicamente nuestra tabla simplex sería de esta forma. Pero ya con el Z, ¿no? Aquí era con R, ¿no? Aquí es con Z, ¿no? Y aquí ustedes verán que este valor, lógicamente, es 18 quintos. Este es, no, ya no es la tabla inicial, sino es la continuación, ¿no? Tal vez correspondería a una tercera iteración, si nosotros vamos a una tercera iteración, ¿no? Esta sería, bueno, la primera iteración de la primera fase. Bien, aquí nosotros no sabemos si esta tabla es óptima o no. Para saber eso, nosotros necesitamos saber que en un problema de minimización, la variable entrante es la más positiva. Y aquí vemos que hay una positiva, que sería S2. ¿Sí? Y veremos cuál es la variable, esta sería la variable entrante. Y veamos cuál es la variable saliente. Para eso nosotros tenemos que dividir esto entre un quinto, esto entre menos 3 quintos y esto entre 1. ¿Sí? Entonces aquí ustedes pueden ver que sería 5 por 3, 15, sería 3, ¿no? 3, esto sería negativo, no se toma en cuenta. Cuando es negativo no se toma en cuenta. Y 1. Entonces, el menor valor sería esto. Entonces, acá tendría que venir S2 en vez de S3. Entonces, lógicamente, aquí podemos encontrar la próxima tabla. Vamos a aprovechar de este espacio. Aquí sería Z. Y aquí entonces sería X1, X2 y S2. Otra vez aquí X1, X2, S2, S3. Ya no hay Rs y aquí estaría la solución. Entonces, si hacemos las operaciones, ¿no? Ustedes saben que esta sería la nueva fila pivote acá. Y el elemento pivote sería este. Entonces, haciendo las operaciones, encontraríamos una solución óptima.
que sería esta. 0, 0 en S2 también es 0 y en S3 es menos 1/5. La solución es 17/5. En X1 ya sabemos que esto es 1, esto es 0, esto es 0. Aquí sería menos 1/5 y aquí es 2/5. En la segunda ecuación sabemos que esto es 0, 1, 0, aquí es 3/5 y aquí es 9/5. En ese 2, esto sería 0, 0, 1, sería 1 y 1. Haciendo el Gauss-Jordan, encontramos esta tabla. Y si yo quisiera hacer una próxima iteración, aquí podemos ver que no hay ningún coeficiente más positivo. Y por lo tanto, esta tendría que ser la tabla óptima, porque ya no puedo más hacer ninguna iteración. Y la solución sería esta, donde podemos decir que X1 es 2/5, X2 9/5, Z es 17/5. Y seguramente coincide exactamente con la tabla óptima que nosotros habíamos visto en el ejercicio anterior. Acá. Ahí está. Creo que está igual. Todo es igual. Lo mismo. Hemos obtenido la misma tabla, el mismo resultado por este método. La diferencia de este método es que hay dos fases, pero básicamente para mí es una continuación, ¿no? Una continuación. Básicamente se han hecho 3 iteraciones, igual que este. Creo que aquí también se han hecho 3 iteraciones, un poco más larga por el problema de las M, ¿no? Y de las R. Acá, las de 2 fases, básicamente, solamente en la primera fase aparecen las R's, después desaparecen cuando esto se ha cumplido el objetivo. Y verán ustedes acá ya no hay las R's, no nos interesa. Y la solución óptima sería esa. Y de aquí podemos sacar los resultados. Ya lo hemos validado anteriormente y todo está bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Bien. Todo claro, Inge. Sí, ¿todo está bien? Sí, Inge, todo claro. Muy bien. ¿Por qué usamos estos dos métodos? Repito, porque a veces, dependiendo de la calidad del problema, ¿no? A veces el método las M nos arroja valores un poco inexactos, imprecisos en cuanto a su, como le digo, en el redondeo, cuando hay muchas comas decimales, etcétera, en el redondeo se puede perder alguna precisión, alguna exactitud, ¿ya? Por lo tanto, tal vez sería bueno hacer con el método las 2 fases, si eso ocurriera. También, por otro lado, les quiero comentar que a veces el método de las 2 fases es mucho más rápido. No hablaremos de sencillo, porque al final ustedes no van a calcular, calcula la computadora, ¿no? Pero a veces es más corto en tiempo, en procesos operativos, el método de las 2 fases. A veces. No podría decirles, para cada problema hay una particularidad. Por eso que se enseñan varios métodos, ¿no? Y ustedes verán que a veces con un método no te sale bien, entonces utilizas el otro método. Porque si hubiera un solo método
universal para todos los problemas, no tendríamos necesidad de yo enseñarles varios métodos. ¿Y por qué digo esto? Porque a veces en el examen yo puedo encauzar un problema para que ustedes resuelvan con un método, sin que yo les diga cuál. Entonces ustedes prueban con uno, no sale, sale algún disparate, entonces prueban pues, con el otro método, ¿me entienden? Prueban con otro método. Y si no sale con otro método, tal vez habría otro tercero, una tercera alternativa, ¿no? Y es como estos métodos son diferentes, a veces inclusive la máquina en algún método te dice algo, ¿no? Te dice, mire, no se puede por esto. En el otro método no te dice nada, ¿sí? Entonces sería bueno siempre probar, ¿no? Ahora ustedes revisen entre ustedes. Bueno, haremos primero el tercer método y después vamos a comparar cuál sería el mejor. Este también podríamos resolver por el método gráfico. También podemos resolver porque hay solamente dos variables. Podemos resolverlo por el método gráfico. Quién sabe, es más objetivo, más que se puede visualizar mejor. Se puede y seguramente vamos a obtener los mismos resultados. Bien, vamos a hacer, a manera de practicar un poco el simplex, vamos a hacer otro método que se llama el método. Inge, disculpe la interrupción, justamente eso es lo que les estaba enseñando a los chicos, ¿no? Que puedan verificar siempre la resolución de un ejercicio por diferentes métodos, porque por un método les puede salir una cosa, por otro otra cosa, ¿no? Entonces, cuando resuelven por diferentes métodos, les tiene que salir el mismo resultado. No es la mejor manera para comprobar. Y justamente tenemos ahí el TORA para poder ayudarnos con eso. Perfecto, gracias por tu complementación. Sí es cierto, por eso es que estamos aprendiendo varios métodos. En un Inge, y caso disculpe, extremo, Inge, me voy a tener que retirar, Inge, disculpe, me pasó una adelante, emergencia. adelante. Ya está bien, Inge, se cuidan, Hasta chicos, luego. chao, chao, Inge, hasta luego. Hasta luego. Entonces, les decía que en algún caso, en un método no sale la solución, o si sale una solución un poco difícil de interpretarlo, etcétera, etcétera, entonces hagan con el otro método. O también verifiquen con el otro método para ver si está bien o está mal, ¿sí? Entonces, vamos a ver un tercer método que también está en el TORA, ¿no? Y en las máquinas de calcular. Si yo no les enseño, ustedes me van a decir, el ingeniero no nos ha enseñado porque seguramente no sabe, pero aquí hay un método que dice simplex dual, o tal vez dual, no sé, alguna cosa debe decir en la máquina, ¿no? Entonces, vamos a aprender este otro método también, que a mi entender es más sencillo, mucho más sencillo, pero un poco difícil de comprender. ¿Por qué? Vamos a ver por qué. A ver, escribimos de nuevo. El mismo problema. Función objetivo, mínimo z igual 4x1 más x2, sujeto a. Pues acá tenemos, ¿cuál era el problema? 3x1 más x2 igual a 3. Aquí es 4x1 más 3x2 mayor o igual a 6. Aquí es x1 más 2x2 menor o igual a 4. x1 y x2 cumplen con la ley de la no negatividad. Entonces, este método es medio complejo, a veces inclusive un poco difícil de explicar, pero vamos a procurar hacerlo de la mejor manera. A ver, en un proceso de estandarización, ¿cómo sería esto?
Aquí hay un problema. Esta desigualdad me va a perjudicar, pero también se podría hacer. Bien, esto lo voy a dejar para la segunda etapa, porque este es un problema, ¿no? En este método, esto tendríamos que convertirlo en dos ecuaciones. Pero para evitar eso, mejor vamos a cambiar esto así. Por el momento, se puede hacer también. No es que me estoy corriendo, sino simplemente que por ahora no la voy a complicar mucho. Voy a cambiar acá aquí, esto que sea un poco para que sea más fácil de explicar. 4, 3, 3, 1. Aquí también vamos a cambiar un poco. Corríjame, por favor, vamos a cambiar un poco este problema para evitar la igualdad por el momento. 3x1 más 2x2 sujeto a 3x1 más x2 mayor o igual a 3, 4x1 más 3x2 mayor o igual a 6, x1 más x2 igual a 3. Bien, de principio, para hacerlo fácil, vamos a resolver este problema solamente. ¿Cómo estandarizamos esto? Decimos, ¿cómo estandarizamos esto? Tendremos que decir 3x1 más x2 menos s1 igual a 3. Esta otra ecuación, ¿cómo sería? Aquí sería 4x1 más 3x2 menos s2 igual a 6. La tercera ecuación sería x1 más x2, x sería más s3 igual a 3. Entonces, ustedes están observando que acá, sin introducir los eres, en este método no hay eres. No hay eres. En el primer método había eres y m. En el segundo método solamente había eres. En el tercer método no hay eres, ni m. No hay eres, ni m's, ¿no? Pero acá hay un concepto, ¿no? Aquí decimos que x1, x2, s1, s2 y s3 deben ser mayor o igual a 0, ¿verdad? Así sería. Hemos introducido 3 variables de holgura, de las cuales 2 son negativas por este problema de mayor o igual. Si quisiéramos convertirlos en positivos, tal vez tendríamos que multiplicar por menos 1. Aquí sería menos 3x1 menos x2 más s1 sería igual a menos 3, ¿no? Igual acá. Bueno, y aquí no es necesario multiplicar. Aquí multiplicamos por 1, sería menos 4x1 menos 3x2 más sería S1 y sería S2 igual a menos 6. Y aquí no necesitamos multiplicar por el menos 1 porque la variable de holgura es positiva. ¿Qué estamos haciendo con esto? Estamos diciendo, jóvenes, que de principio
S1, si X1 y X2 son igual a 0, entonces S1 va a ser igual a menos 3. S2 va a ser igual a menos 6 y S3 va a ser igual a 3. Si X1 y X2 son 0. ¿No? Si esto es 0, 0, 0, así. Aquí tenemos las tres variables, pero lamentablemente acá estas variables de holgura toman un valor negativo. Y aquí habría una contradicción. Habría una contradicción. Pero nosotros podemos, y aquí ustedes ven que si X1 es igual a 0 y X2 es igual a 0, entonces podemos decir que Z es igual a 0 de principio. Y como estamos haciendo una minimización, tal vez minimizar para que Z sea 0 sería un valor, digamos, muy óptimo, que si tú quieres minimizar Z sea 0, es muy óptimo. Entonces, si nosotros hacemos las iteraciones sin introducir variables de holgura, pero con estos valores que no cumplen con la ley de la no negatividad, tal vez lo podemos eliminar, este signo, a medida que hagamos las iteraciones, hasta que Z ya no sea pues 0. Ese es el concepto del dual. O sea, dual querría decir que estamos haciendo algo inverso, ¿no? O sea, estamos partiendo de una tabla inicial donde hay valores que son no negativos, infactibles, pero con el concepto siguiente de que Z de principio es un valor 0 y a medida que vamos iterando puede ser que encontremos un valor. Tal vez podemos explicar también en una gráfica cómo funciona esto. Si nosotros introducimos en el método gráfico estas ecuaciones, más o menos vamos a encontrar que creo que es así. Digamos así y así. Y el área factible es en el método gráfico, ¿no? Y nosotros queremos partir de acá. Entonces, el área factible solamente está definido por estos puntos extremos, por ejemplo, ¿no? Y estamos queriendo partir de aquí. Entonces, la idea del simplex es que yo puedo ir de este punto, haciendo alguna iteración, puedo encontrar este punto, y con la próxima iteración puedo encontrar este otro punto que ya pertenece a la área factible. Y si ese es el punto mínimo, el óptimo, entonces se va a quedar aquí. Entonces, miren, de un valor infactible, puedo llegar acá. Y si sigo haciendo, seguramente voy a venir por acá y otra vez voy a volver acá. Entonces, en algún momento me puedo encontrar con el área factible, con un punto. O sea, básicamente el simplex lo que va a hacer es caminar en este otro área que no es el factible, pero va a caminar en este área, ¿no? Si no le tomo en cuenta, o puedo venir por este lado y también puedo venir por acá. O sea, quiere decir que en el simplex yo voy a caminar, pero puedo encontrar un punto. Y ese sería, básicamente, supuestamente sería el punto mínimo, si es que se da. Y si no se da, entonces no tiene solución, ¿no?
Porque miren, yo este punto no puedo encontrar. No puedo encontrar con mi simple, porque el simple solamente va a caminar así, como hemos visto, ¿no? En una interpretación gráfica, así. Miren, entonces el simple examina por los puntos del área, que es en realidad del área que está en esta gráfica. No va más allá. Solamente el simple camina por los puntos extremos del supuestamente área factible. Entonces podemos explicar así, que si bien esto no es el área factible, pero el simple camina por todos estos puntos. Y en una de esas se encuentra este punto, que podría ser el óptimo de este área factible. Esa es la explicación que le podemos dar a este método, que es medio, les digo, un poco difícil de explicar. Ustedes me dirán, pero usted ha dicho que las variables no pueden ser negativas. Son negativas porque no estamos pues en el área factible, estamos en otro área. ¿Sí? Entonces lo que podemos hacer es trabajar así, sin eres. Pues ¿cómo se trabaja? El detalle sería mucho más fácil, la tabla sería más fácil. Así, aquí estarían las variables básicas, aquí estaría Z, ¿sí? Aquí estaría X1, X2, S1, S2, S3. Observen ustedes que este problema no es el otro, es otro problema. Después yo lo voy a resolver también este otro, lo voy a resolver esto. Porque vean ustedes, esto para mí no se puede manejar acá, ¿no? Porque no estoy introduciendo eres. Pero esto también, por si acaso, si es que me están comprendiendo, esta ecuación lo puedo convertir en 2, ¿no? 3x1 más x2 menor o igual a 3, y lo otro sería 3x1 más x2 mayor o igual a 3. Entonces, fíjense, eliminar una identidad es fácil, ¿así? Y entonces aquí ya no tuviera 3 ecuaciones, sino tuviera 4. Y los resolvemos también, ¿no? Pero no quiero complicarse por el momento, y vamos a hacer solamente esto así. Es otro problema este. Bien, a ver. Si fuera así, aquí tendría que ser menos 3, menos 2, 0, 0, 0, y la solución es 0. ¿No? Si x1 y x2 son 0, sería 0. Aquí tuviéramos S1, S2 y S3. Ahí, las 3 ecuaciones. Son 3 ecuaciones y podemos manejar así. ¿Cómo escribimos acá? Aquí tendríamos que decir menos 3, menos 1, 1, 0, 0, menos 3. No es esta, ¿no es cierto? No podemos hacer esto, no podemos. Tiene que ser esta otra, multiplicando por menos 1. La otra sería menos 4, menos 3, 0, 1, 0, menos 6. La tercera ecuación no se modifica, 1, 1, 0, 0, 1, 3. ¿Por qué se hace esto, jóvenes? Porque ustedes hemos dicho siempre que una tabla, en una inicial, siempre tenemos que manejar una matriz de identidad. Entonces, aquí si yo aquí le pusiera menos 1, ya no sería, ¿no?
Entonces, la matriz de identidad siempre tiene que estar ahí. ¿Están comprendiendo? Así sería, ¿no? Entonces, lógicamente, para eso es que esto tiene que ser negativo y aquí también. Esto lo hemos multiplicado por menos 1. Así sería. Bien, seguramente si nosotros hacemos las iteraciones en cualquier dirección, vamos a llegar a acá. Pero por el concepto de la optimidad, siempre tenemos que ir por el camino más corto. Y el camino más corto nos dice que, como fíjense ustedes acá, no hay ningún coeficiente más positivo. Esta sería la solución súper óptima. Entonces acá yo ya no puedo encontrar una variable entrante, porque miren ustedes, no hay ningún coeficiente positivo. Lo que más bien se hace acá, en este problema, es que más bien voy a encontrar una variable saliente. Sí. Miren la diferencia. No encuentro yo una variable. La variable saliente consta en usar el más negativo. O sea, como yo me quiero librar de estos valores negativos, siempre por optimidad tengo que conseguirme el más negativo. Entonces, entre menos 3 y menos 6, el más negativo es este. O sea, quiero librarme rápidamente de estos valores. Entonces, esta sería la variable saliente. ¿Y cuál sería la variable entrante? Ahora sí que estamos en problemas. A ver, si no me acuerdo. Allá. Creo que aquí, ahora al revés, como ya hemos hecho esto, aquí hay que dividir 3 menos 3 entre menos 4, así. Esto entre esto. Y aquí sería menos 2 dividido entre menos 3. Menos con menos da más. Aquí no hay ningún problema. Entonces aquí tuviéramos, estos otros valores son 0. Entonces no puedo hacer nada, son 0, ¿no? No se utiliza. Entonces, entre estos dos hay que elegir el menor. ¿Cuál sería el menor? Entre 3/4 y 2/3 habría el menor. ¿No? Por si acaso aquí también hay que decir, tal vez para que no se equivoquen, valor absoluto. Olvídense de los signos, ¿no? Valor absoluto. La menor relación del menor absoluto hay que elegir. Menor relación. Menor. ¿Ya? Entonces, elegimos 2/3 y este va a ser nuestra variable entrante. Sí. Y por lo tanto, el elemento pivote sería este. Pero miren, aquí la diferencia con los otros métodos simplex era de que siempre encontrábamos una variable entrante y luego la saliente. Aquí al revés. Primero la saliente y luego la entrante. ¿Alguna pregunta? Esto lo hace la máquina también. Solamente que yo les estoy diciendo cómo procede la máquina, ¿no? Entonces procede así. Y de aquí viene pues el Gauss-Jordan. Entonces aquí tendríamos que decir X2 viene acá. Y hacemos Gauss-Jordan. Ya tenemos la variable, ya tenemos el elemento pivote, la nueva fila pivote, y lo calculamos. Observen ustedes que aquí, si yo divido menos 6 entre menos 3, va a quedar 2. Ya no va a ser negativo, sino va a ser positivo. Porque en la nueva fila pivote hay que dividir todos estos coeficientes entre el elemento pivote. Y el elemento pivote es menos 3.
Entonces, si menos 4 menos 3 sería aquí 4 tercios y así, ¿no? Y aquí llegamos 6 menos 3 sería 2. Positivo. ¿Sí? Bien, entonces procedemos al Gauss-Jordan. A ver, vamos a ver qué sale acá. Primera iteración. Entonces, X1, X2, S1, S2, S3 y la solución. Aquí están las variables básicas. Aquí está Z, mínimo Z. Aquí dijimos S1, aquí es X2 y aquí es S3. A ver, voy a directamente, como ya no tenemos mucho tiempo, voy a poner aquí ya, haciendo Gauss-Jordan, aquí sería menos 1/3, y sería 0, 0, S2 creo que es menos 2/3, 0, 4. En la primera fila esto es menos 5/3, 0, 1. Aquí no leo bien. ¿Cuánto es esto? Creo que es menos 1/3. Creo. Si alguien me puede ayudar, le voy a ayudar. Menos un, haciendo Gauss-Jordan, ¿no? Aquí sería 0 y sería menos 3. Aquí sería 4/3, 1, 0, menos 1/3, 0, 2, como dijimos. Y la última fila sería aquí menos 1/3, 0, 0. Aquí creo que es 1/3, 1 y 1. A ver, ¿alguien puede corroborar esos resultados? Si la opción resultados personales ya está activada, es posible que debas activar Voice Match para encontrar los resultados que deseas. Abre la app A de ver, Google señorita, Home y en la parte superior ¿quién ha derecha, hecho esto? selecciona tu foto de perfil o inicial, luego configuración de asistente y, por último, Voice Match. Enviaré un vínculo que te dirigirá a la pestaña Feed de la app de Google Home. Este parece que no está bien. No sé si alguien podría confirmar. Este coeficiente creo que no está bien. Bien. Bueno, lo vamos a dar por bien hecho esto y eso lo vamos a continuar en la próxima clase. Simplemente quería decirles que, fíjense, aquí ha desaparecido un coeficiente negativo. Entonces, la próxima iteración sería fijando la variable saliente esta, porque aquí hay un solo negativo. Ya no tengo por qué comparar. Y aquí, lógicamente, tenemos que dividir. Para encontrar la variable entrante, tenemos que dividir, como sabemos, ¿no? Aquí sería 1/3 dividido entre 5/3. Aquí 0, 0. Aquí sería 2/3 dividido entre 1/3. Nos vamos a olvidar de los signos. Bien, ¿cuánto es esto? 1/3 menos 5/3 es, creo, 1/5. 2/3 menos 1/3 creo que es 2. Entonces,
el menor valor es 1/5. Por lo tanto, la variable entrante tendría que ser acá. ¿Sí? El elemento pivote sería este. Y la variable x1 va a venir acá. Y fíjense ustedes, ya inmediatamente cuando dividimos menos 3 entre menos 5 tercios, eliminamos ya el signo negativo. Y aquí podemos encontrar tal vez ya una tabla, no sé si será la óptima, ¿no? Pero esto lo vamos a continuar en la próxima clase. Practiquen ustedes esto y la próxima clase lo vemos, ¿de acuerdo? Pues vamos a ver qué pasa y cómo vamos a hacer las conclusiones. Muchas gracias, jóvenes. Terminamos la clase ahora. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Me lo verifica, señorita, por los coeficientes a la próxima clase o cualquiera? Y me dice si está bien o está mal. ¿Qué he hecho? Lo único que he hecho aquí es hacer Gauss-Jordan. Nada más. Ya tenemos las variables entrantes y salientes, la nueva fila pivote, operaciones aritméticas, nada más. Muy bien, jóvenes. Quisiera que la próxima clase me digan en qué ha quedado este capítulo. Hasta luego y gracias. Y ya he fijado la fecha para el examen del primer parcial. Revisen en Classroom, por favor, en el tablón. Hasta luego, jóvenes. Gracias. Inge, disculpe, esa publicación que ha publicado en el Classroom, ¿para qué era? ¿Puede volver a explicar, por favor? No lo escuché. El examen del primer parcial. Fecha. Ah, o sea, solo es la fecha, ¿verdad? Dije. No hay que subir nada para entregar, ¿verdad? ¿Cómo? Solo es la fecha del examen, ¿verdad? No hay que subir nada para entregar, ¿verdad? No, no. Lo pongo como tarea, pero dice ahí el primer examen parcial. Ahí van a cargar. Cuando hagan su examen van a poner ahí como si fuera una tarea, pero en realidad es un examen, ¿de acuerdo? Está bien, Inge. Gracias. Hasta luego, Inge. Alguien está preguntando, y era la pregunta que yo quería que me la haga. Va a ser presencial, creo que alguien ha dicho, ¿no? No sé. Miren, lamentablemente, hasta ahora, no sé. Hay algunas reglamentaciones para tomar examen parcial. Voy a ver si están dentro de los parámetros que se van. Originalmente va a ser presencial, pero todavía no estoy muy seguro. Así que ustedes prepárense por el momento como si fuera presencial. Yo seguramente les voy a avisar si va a ser o no, porque ya les digo, ayer ha salido un comunicado del rectorado, no sé si ustedes saben, donde hay todavía algunas cosas que no entiendo, que dice que hay que controlar vacunas, no sé qué historias, o no controlar también, el PCR, no sé qué historias, todavía no sé muy bien, jóvenes. Entonces, por favor, tómenlo todavía la fecha como examen presencial, ¿de acuerdo? Muy bien, muchas gracias, hasta luego. Inge, disculpe una preguntita, por favor. Dígame, Leide. Los que dimos examen de mesa y no aprobamos en la primera opción, ¿podríamos dar examen del primer parcial? O sea, tomarnos como estudiantes de semestre. Pero eso no es permitido. ¿Por qué quieres hacer eso? Bueno, te voy a aceptar ya. Ok, listo, ya no quiero discutir ya. Está bien, hasta luego, jóvenes. Aceptado. Está bien, gracias, Inge. Hasta luego.